Un saludo desde Buenos Aires, soy Héctor Catani. Siervos del Altísimo era un libro pequeño que escribí por el año 2010 por ahí. No he podido encontrar el original y el tema acerca de los pastores, lo que tiene que ver con sus requisitos para el ministerio, con el sostén económico. Hablo muy brevemente en otro de mis pequeños libros, Distintivos Bautista, o el que se titula A mis hermanos. Así que, haciendo un poco uso de mi memoria, voy a compartirles algo de lo que decía aquel libro. En primer lugar, el pastorado es un don de Dios. No es un título, un diploma que alguien consigue en un seminario, en una universidad teológica. A mí me gusta usar más la palabra oficio. El pastorado es un oficio dado por Dios y como tal exige algunos requisitos. Por ejemplo, los que encontramos en Primera de Timoteo, el capítulo 3 y los versículos 1 al 7, y también la carta que Pablo escribe a Tito en el capítulo 1, versículos 5 a 7, ahí están algunos de los requisitos. Cuando habla a Timoteo, a saber, dice que aquel que anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispo, anciano y pastor se refiere al mismo oficio en la Biblia. Y entonces Pablo da una lista de requisitos, entre los cuales está primero que debe ser un hombre irreprensible. Esa palabra quiere decir literalmente que no tengan de dónde agarrarlo. La imagen es la de una taza que tiene su aza. Y entonces el lugar correcto de agarrarla es de la aza, de la orejita que tiene. Pero si una taza no tiene esa orejita, entonces de donde usted la agarre está bien. Esa es la idea, que el pastor debe ser irreprensible, que no tienen que tener de dónde agarrarlo. El segundo requisito que cita es que tiene que ser marido de una sola mujer. Eso es lo que habla acerca de su vida moral. Dice que debe ser un hombre sobrio, también debe ser prudente, y forma parte de los requisitos que debe ser decoroso, debe ser hospedador, una persona de corazón abierta, de manos extendidas, una persona que esté capacitada para enseñar. No puede ser un neófito, dice la Biblia, no sea que envaneciéndose caiga en descrédito y lazo del diablo. No debe ser alguien codicioso de ganancia deshonesta, debe ser un hombre de una vida transparente. Dentro de esa lista de requisitos, que nombré a casi todos, se pueden dividir en tres categorías: los requisitos espirituales, los morales y los sociales. Ahora, la Biblia nos habla acerca de algunos pasajes que nosotros podemos aplicar para el sostén económico del pastor. Algo que necesitamos tener en cuenta a la hora de aplicar esos versículos es que en qué región, en qué ciudad el pastor está ejerciendo su ministerio, cuál es su campo misionero, cuál es la ciudad, cuál es el pueblo. Porque algunos son pastores de congregaciones en grandes ciudades, otros en la campaña, en el campo. Muchos pastorean en medio de los cerros, de las montañas, en lugares muy aislados de difícil acceso. Entonces hay que ver cómo aplicamos los textos bíblicos de acuerdo a la región. Entonces, para eso necesitamos sabiduría de Dios para no cometer un error. El pastor, como hemos dicho, tiene que ser un varón calificado. La Biblia usa la palabra aprobado, es decir, alguien aprobado bíblicamente para ejercer el oficio
y por consiguiente el ministerio de pastor. La palabra ministerio es importante entender que significa lo que nosotros hacemos por la gente. Esa es la palabra ministerio y su definición, lo que hacemos por la gente. Ahora, un pasaje que quizás no es muy conocido, pero que puede ayudarnos en cuanto a lo que es la responsabilidad del pastor, está en el libro de los Proverbios, el capítulo 27 y el verso 23. Yo les pido que después ustedes revisen el texto y puedan estudiarlo. Pero Proverbios 27 y el versículo 23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Otra vez, esta es la responsabilidad del pastor. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. En nuestra mente también está Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 7, que ustedes recordarán, que dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad el resultado de su conducta e imitad su fe. Estamos en ese punto de lo que es la responsabilidad de un pastorado, de un ministerio en serio. El pastor tiene que enseñar la palabra de Dios. La congregación dice que tiene que acordarse de los que le enseñaron la palabra de Dios y tienen que ver cuál es el resultado de su conducta. Es decir, que tiene que desarrollar, practicar los requisitos que hemos leído en Timoteo y que hemos mencionado que están en Tito capítulo 1 también. Y entonces en ese caso dice: imitad su fe. Porque hay algunos predicadores, hay algunos pastores que son dignos de evitar y hay otros que son dignos de imitar. Si mi pastor es un hombre de fe, es un hombre entregado a Dios, consagrado a Dios, si es un hombre que realmente uno ve rasgos de fidelidad en su vida, la Biblia dice: imitad su fe, imitadle. Y en Hebreos 13, verso 17, ustedes recordarán que dice que debemos obedecer a nuestros pastores. Y dice la Escritura: porque ellos son los que velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Este texto es muy importante porque hay muchos pastores que no velan por las almas. Y hay muchos pastores que no tienen conciencia de que un día deben dar cuenta ante el príncipe de los pastores qué es lo que han hecho con su ministerio, con el trabajo que se le encomendó. Un pastor nunca tiene que perder de vista que está trabajando con almas. Eso es lo más precioso, porque cada alma costó la vida y la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz. Bueno, esto en cuanto a lo que es el oficio y las responsabilidades del pastor. Una pincelada, nada más. Entremos ahora a lo que tiene relación con el sostén económico para el pastor. Y el primer texto que voy a mencionarles es en Gálatas, el capítulo 6. Voy a tratar aquí de leérselos para ser preciso en lo que dice el texto. Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 6. Dice la palabra que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Literalmente esto está hablando de un apoyo económico, de un sostén económico. Es decir, que si usted está recibiendo bendición espiritual para su alma, para su vida, entonces usted recompense con lo material a quien le instruye, a quien se está preocupando por su salud espiritual y por su vida espiritual. El que es enseñado en la palabra, si usted está aprendiendo de la palabra acerca de Dios, del Señor Jesucristo, de la sana doctrina, usted está aprendiendo a través de su pastor, dice la Escritura: hágale partícipe de toda buena obra. Apóyelo económicamente para que él pueda seguir siendo bendición también para otras personas y otras almas.
ya que estamos aquí en Gálatas, el capítulo 6, quiero leerles también aquí, en Gálatas el capítulo 6, el versículo 9. Dice la palabra: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, cuando usted ve a un hombre fiel, un predicador fiel, alguien comprometido de verdad con la causa de Cristo, con el evangelio, con la sana doctrina, no se canse de hacer el bien. Retribuya a esa persona, porque sin duda alguna, como veremos en otro texto, ese hombre, esa persona y su ministerio demuestran que es digno de su salario. Otro de los pasajes que quiero compartir con ustedes está en Gálatas, el capítulo 5. Allí en esa carta, en Gálatas el capítulo 5 y en los versículos, Primera Tesalonicenses, ya salimos de Gálatas, Primera Tesalonicenses capítulo 5 y los versículos 12 y 13, así dice la Escritura. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Dice ahí la palabra de reconocer, es decir, de distinguir, de demostrar mi afecto, mi aprecio por aquellas personas que trabajan entre nosotros, los que nos presiden, aquellos que están ahí adelante, poniendo su cuerpo en la obra de Dios, en el ministerio, que están poniendo su vida para el progreso del evangelio. A esa clase de personas, dice la Biblia, tenerlos en mucha estima. Es decir, ponlo un poquito en alto, reconociendo su trabajo, su labor, su dedicación, su consagración. Dice el texto, dice: lo tengáis en mucha estima por amor y por la causa de la obra que él hace. Y dice ahí la palabra en el versículo 13, dice la palabra: tened paz entre vosotros. No tenga cargos de conciencia, apoye al varón de Dios. Muéstrele su respaldo al varón de Dios. No está diciendo el texto que tiene que considerarlo un ídolo, ponerlo allá en un pedestal y adorarlo. No dice nada de eso el texto. Simplemente lo que está diciendo es que usted distinga su labor, reconozca su labor, aprecie su labor, valore la labor del pastor, del predicador. El problema de las congregaciones de nuestro tiempo es que sufren de una miopía espiritual. Nuestras iglesias están muy próximas a la ceguera espiritual y no distinguen las necesidades a veces del varón de Dios. Cuando un varón de Dios tiene su esposa y tiene sus hijos, hay que pensar en los alimentos para esa familia. En algunos casos también tienen necesidad de cubrir un alquiler. Hay que ver en las vestimentas para los niños, los útiles para el colegio, lo que necesitan para su educación. No hay que descuidar el tema de la salud, porque el pastor y su familia también se enferman y muchas veces están necesitando de medicamentos, de atención médica. Y una congregación no puede ser miope. Tiene que tener sus ojos abiertos y saber bien cuáles son las necesidades y encontrar las formas de cubrir la necesidad. Dice la palabra de Dios ahora en Primera de Timoteo, el capítulo 5. Lo que voy a leerle es el versículo 17 y 18. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice la palabra: los ancianos. Aquí no usa la palabra pastor, usa la palabra anciano. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Otra vez, sean tenidos por dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en predicar y enseñar. Verso 18, pues la Escritura dice:
no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Dice la palabra de Dios, citando el Antiguo Testamento, exactamente Deuteronomio 25:4, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Recuerden esa frase que la voy a utilizar al final de este comentario. No pondrás bozal, porque el buey que trabaja en el campo todo el día, arando la tierra allí, si no se alimenta, se muere. Entonces, usando la figura del buey, el trabajo del pastor, si no hay quien le alimente, si no hay quien pueda sostener, se va a morir. Entonces la Biblia usa ese principio del campo, de la agricultura, si usted quiere, y lo aplica al ministerio pastoral y le dice a la congregación, ustedes tienen una responsabilidad con el varón de Dios, con el predicador, con el que les enseña a ustedes. No pongan bozal, encárguense de alimentarlo, encárguense, en otras palabras, de mantenerlo vivo, porque ese hombre necesita de los alimentos para tener energía y para ejercer su ministerio y ser una bendición para sus almas. Y ahí usa la palabra dignos de doble honor. Quizás en la vida del campo o la gente que vive en poblaciones muy pequeñitas, no se da tanto el caso, pero en las grandes ciudades muchos aplican esta expresión digno de doble honor como que el predicador debe tener el doble del sueldo mínimo de una congregación. Muchos usan esa medida y para mí no está mal eso. Entonces usted toma un trabajador en una ciudad, alguien que es un repositor en el supermercado, alguien que es un ayudante de un albañil, de un carpintero, alguien que tiene un oficio de panadero, en fin, lo que sea el sueldo más bajo en la congregación, trate de apuntar a que el pastor tenga el doble. Ahora por cuestiones del tiempo no me voy a explayar, pero muchas veces el pastor está recibiendo gente en su casa con las cuales les invita a un té, a un café, aquí en nuestra cultura a un mate, les comparte una galletita, les comparte un pan con manteca, en fin. Entonces, cuando son muchas las visitas que recibe en el mes, el presupuesto cambia. No es el gasto que se limita a la familia, a lo suyo, porque está recibiendo gente continuamente y a cualquiera que le comparte, como les dije, un pedazo de pan, una galletita, un poquito de manteca, un pedacito de queso o café o lo que fuera, eso va a acrecentar el gasto, el presupuesto del pastor. Entonces, a la luz de eso pensamos, sea tenido por digno de doble honor. Considere eso. Cuando Pablo le escribió a Tito, en el capítulo 3 y en el versículo 13, él le habla sobre dos personas. Uno de ellos era un hombre intérprete de la ley, dice Pablo. El nombre de él era Zenas. Y el compañero de él era Apolos, aquel que era un hombre poderoso en las escrituras, un gran predicador. Y ahí en Tito 3 y el versículo 13, Pablo se encarga de este detalle de decirle a Tito, dice, encamínales a Zenas y a Apolos, dice, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Es decir, estos son predicadores de la palabra, son siervos del Altísimo. Encamínales, pon buen ánimo, pon entusiasmos en ello, veas que nada le falte. Nosotros muchas veces cuando organizamos conferencia y traemos algún pastor como invitado, siempre nos encargamos de que en la habitación donde él está, a veces en un hotel o en una habitación de la iglesia o en una casa, que no le falte su agua mineral, que no le falte su galletita, unas bananas, durazno, manzana o la fruta que fuera, algún caramelo, algunas pastillas de eucaliptus, de menta, en fin, detalles pequeños que entran dentro de esta expresión que Pablo le dice a Tito, encamínales, que no le falte nada, hazlo sentir cómodo al predicador para que él desarrolle en plenitud su trabajo, manifieste en todo su esplendor el don que Dios le ha dado. Hay una responsabilidad de los hermanos de brindar un sostén
al predicador, pero al predicador que cumple su oficio, al predicador que asume la responsabilidad, al predicador que toma con seriedad el ministerio. Porque hay algunos que tienen títulos de predicadores, pero detrás todo es vacío, todo es hueco. Solamente es un nombre, es como una cáscara sin contenido. Pero aquel predicador que es fiel, que está sirviendo, a ese hay que reconocerlo, que no le falte nada. Aceleraré un poquito porque ya se hizo más extenso de lo que pensaba, pero quisiera recordarles, por ejemplo, en Hechos capítulo 18 y los versículos 1 y 2, porque ese es un pasaje que muchas iglesias usan como excusa para no sostener al predicador, al pastor. En ese pasaje de Hechos habla cuando Pablo conoció a Aquila y Priscila, aquel matrimonio que vino del Ponto, de Italia, y que lo encaminaron después a Apolo en las Escrituras. Y Pablo, cuando les conoció, vio que ellos tenían como oficio el hacer tiendas. Entonces Pablo se quedó un tiempo trabajando junto a ellos. Entonces la gente dice, ve, si Pablo trabajó, todos los predicadores tienen que trabajar. En algunos casos, una iglesia no puede sostener al predicador y el predicador tiene que trabajar medio tiempo y a veces todo el tiempo. Yo tengo casi 35 años en el ministerio de pastor y 16 de esos años yo trabajaba 11 horas por día y tenía 1 hora de viaje para ir a mi trabajo y 1 hora también para regresar. Así que estaba por lo menos 13 horas fuera de mi casa. Los jueves tenía que salir y colgarme ahí en un micro, en un ómnibus, en un bus, casi colgado con el cuerpo a veces al aire libre porque iban tan llenos eso y tenía que hacer un recorrido a veces de casi 2 horas para llegar a la congregación y predicar. Muchos años hice eso. Y después, desde el año quizás unos 15 años más o menos, yo he recibido casi la mitad de mi sostén económico. Hasta el día de hoy no tengo un sostén completo, pero uno se va arreglando. No me quiero detener mucho en eso, pero quiero decirle que sé lo que significa trabajar para poder sostenerse. Las congregaciones muchas veces no podían a mí apoyarme, pero yo tenía mi trabajo, trabajaba en una empresa, Dios me proveyó, nunca me ha faltado nada en ese sentido, no hay nada que pueda quejarme al respecto. Pero Pablo trabajó con Aquila y Priscila haciendo tiendas, pero la iglesia igual tiene que ser responsable de su predicador. En ese mismo libro de Hechos, pero en el capítulo 20, versos 33 a 35, está aquella expresión que dice, no tengo ni plata, ni oro, ni vestido, dice Pablo, ni he codiciado, estas manos me han servido. No tengo plata, ni oro, ni he codiciado vestido, dice, estas manos me han servido. Y muchas veces él dijo, incluso a los corintios, él le dijo, dice que él trabajaba porque no quería ser para ellos una carga. Pero la iglesia tiene que tener su compromiso de sostener a su pastor. Si las cosas se dan de que el pastor tiene que salir y trabajar, el pastor es consciente porque ama a Dios y ama la Biblia y ama las almas y ama a su congregación. Y si él tiene que salir a trabajar 8 horas, 10 horas en una fábrica, en lo que fuere, él lo va a hacer. Pero la iglesia nunca tiene que descuidar su responsabilidad, el compromiso que debe tener delante de Dios con el siervo. Por eso en el Evangelio de Lucas también, a modo de recuerdo, en el capítulo 10 y el verso 7, usted va a encontrar en medio de ese texto que el mismo Señor Jesucristo dice, el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Ahora, un llamado de atención. En la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 6 y el versículo 5, Pablo habla acerca de unos apóstatas, de gente que se infiltró en la iglesia. Y acerca de ellos, Pablo dice que ellos son hombres corruptos. Dice Pablo que esa gente son personas privadas de la verdad. Es decir, que no son conocedores de la verdad.
y que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice Pablo, evita a los tales. No tengas nada que ver con esa gente. Eso es lo que en otras palabras les llamamos que son como lobos disfrazados de oveja. Son gente que entran y estropean los rebaños y dejan el tendal de ovejas malherida porque son gente que su Dios es don dinero. Entonces Pablo dice, ten cuidado porque vendrán a la iglesia esa clase de personas. Ellos son corruptos, son gente desprovista de la verdad, que usan la piedad como fuente de ganancia, es decir, que usan el evangelio como un medio para obtener dinero. Dice, tenga cuidado, y Pablo termina diciendo, evita a los tales. Es decir, no tengas nada que ver con esa gente. Una iglesia necesita tener discernimiento de que el hombre que tiene enfrente es una persona puesta por Dios, es un hombre fiel a Dios, no es uno de estos corruptos, desprovistos de la verdad. El último texto en la Biblia, un poquito extenso, y con ese ya vamos a terminar. Hay mucha más tela para cortar, pero espero que esta información les pueda ayudar, servir. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, el capítulo 9, versículo 7. Dice la palabra de Dios, y aquí vamos a poner atención. Dice 1 de Corintios 9, verso 7, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? En la pregunta, en la retórica, como se dice, está la respuesta. Una persona que es soldado, ese es su oficio, es su compromiso con una nación, con la patria, con lo que sea. La patria tiene que hacerse responsable de él. Si usted planta una viña, coma de las uvas, aproveche de su fruto. Si usted tiene vaca, entonces va a aprovechar de su leche. Dice Pablo aquí, dice, y digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o los dice enteramente por nosotros? Otra vez, como le escribió a Timoteo, ahora le escribe a los Corintios y cita Deuteronomio 25:4, no pondrás bozal al buey que trilla. Y ahora Pablo habla con claridad y dice la Escritura esto por los bueyes o es porque Dios tiene cuidado de nosotros, de los predicadores, apóstol, mensajero. Es que Dios tiene cuidado de nosotros. Es que no pongas bozal al buey, alimenta a tu pastor, cuida a tu pastor, porque él es el que está edificando tu alma, poniendo rumbo a tu alma, dándole salud espiritual a tu alma. Él es una bendición, entonces retribúyele, esfuérzate para poder sostener, no evadas de esa responsabilidad de sostener al varón de Dios. Un detalle más aquí en 1 de Corintios 9 y ahora en el versículo 11. Dice Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Es lo mismo que dijo en Gálatas 6:6. Es lo mismo. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segáremos lo material? Es decir, que el trabajo espiritual debe ser recompensado. Ese es un principio de la palabra de Dios. Y ahora para terminar, dice aquí en 1 de Corintios 9, dice aquí la palabra de Dios, versículo 12. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Eso es contundente, claro, definitivo. El que predica el evangelio, que viva del evangelio. ¿Quién tiene que encargarse de eso? Una iglesia local, una congregación, que su predicador del evangelio pueda ser sostenido económicamente, que ese sea su medio de vida, así porque ese es su oficio, pastor, predicador, su oficio,
Así como alguien es un carpintero o es un panadero o es un albañil, en fin, tienen su oficio, su medio de ingreso. El predicador, el que siembra el evangelio, el que es bendición para las almas, el que tiene los requisitos que la Biblia exige para esta función, ese tiene que recibir el apoyo de la congregación. Predica el evangelio, vive del evangelio. Entonces él usa aquí la figura de los levitas en el versículo 13, cuando dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar del altar participan. Recuerda que Israel tenía 12 tribus, pero solamente una de ellas no tenía heredad. Eran los levitas. Las otras 11 tribus tenían que encargarse de traer sus diezmos al alfolí. El alfolí no era una cajita de ofrenda, era como una especie de un galpón inmenso, y ahí traían las papas, el tomate, la lechuga, en fin, aquellas cosas de las cuales vivían los hombres y las familias que ministraban las cosas santas. El que dice sirve en el altar, del altar participa. Entonces los principios en la palabra son muy claros. Una congregación debe serse responsable de su predicador. A veces es muy costoso, a veces no es una tarea fácil. A veces hay lugares y congregaciones con crisis económica. A veces se da también que no son buenos administradores de los bienes de Dios. Pero necesitamos ser sabios y necesitamos buscar la guía del Señor y hacernos responsables de los predicadores, de los siervos del Altísimo. Nos despedimos recordando esto, que aquel que predica el evangelio, que viva del evangelio, pero que sea alguien comprometido con el evangelio, comprometido con la causa de Cristo, que sea alguien merecedor porque tiene una vida consagrada, dedicada a promover la verdad, el mensaje de la salvación eterna. Espero que les haya ayudado en algo. Les envío un saludo muy cordial. Soy Héctor Catani desde Buenos Aires. El Señor les bendiga grandemente.